Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da para bendecirle en este día tan especial, en este día del Señor, en donde nos podemos congregar como familia y estar ahí atentos a la voz del Señor, lo que nos quiere enseñar en este día. Y gracias a Dios porque nos permite esta oportunidad, nos ha guardado, nos ha sustentado. Y muy bienvenidos a todos, en donde quiera que estén, en donde quiera que nos han seguido y nos están escuchando. Muy bienvenidos a este culto muy especial. Dios les bendiga. Para empezar este culto vamos a orar al Señor, vamos a colocar todo este tiempo en sus manos. Amado Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, nuevamente por esta bella oportunidad que tú nos das, por este día hermoso, Señor, en que podemos comunicarnos contigo, Señor, y reunirnos a la distancia con todos nuestros hermanos que están allá en sus casas, Señor, escuchando este programa. Gracias, Señor, porque los has bendecido. Gracias, Señor, porque tú has estado ahí ayudándoles en sus necesidades, en todas sus pruebas y dificultades también, en la alegría, Señor, de ver un día más. Muchas gracias, Señor, porque tú has estado ahí, porque hemos sentido tu presencia, hemos sentido que tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos en este momento adorarte, bendecirte y exaltarte y proclamar tu nombre, Señor. Toma, Señor, el control de nuestras vidas, Señor, de todo nuestro ser, y que con mucha devoción estemos delante de ti, aclamándote, Señor, y dándote la honra y la gloria, Señor, y escuchando lo que tú tienes para enseñarnos en esta mañana. Señor, gracias, que tu palabra corra y sea glorificada y sea escuchada y sea también puesta en obra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos este momento precioso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria a ti. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor en el Salmo número 134, que nos dice de la siguiente manera: Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Y es una invitación que nos hace la palabra del Señor en esta oportunidad para que le alabemos, para que le adoremos, proclamemos su grandeza, su amor, su bondad, y dispongamos nuestro corazón para adorarle. Así que los invito, mis estimados hermanos, vamos a entonar este cántico maravilloso, Cuando veo tu amor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me postro solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en
postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me postro solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Gracias, Señor. Nos postramos en este día ante tu presencia para adorarte, para expresarte nuestra admiración, exaltación, alabanza a ti, al único Rey, Señor. Recibe, Señor, hoy toda la alabanza y toda la adoración, junto con nuestros hermanos que en todo lugar del mundo están adorando tu nombre, Señor. Algunos que ya lo han hecho, otros los estamos haciendo en este momento, otros lo harán más tarde. Señor, y junto con la Iglesia Universal, nos unimos en adoración y alabanza a ti en este día para rendirte todo el honor, Señor, y toda la gloria a ti, el único Rey, el único Salvador. Y por eso, Señor, hoy también queremos levantar a ti nuestras manos, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, santo es tu nombre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Te adoramos, Padre, Gracias, por Señor, todo lo que creemos tú en ti, creemos que eres haces, maravilloso, Señor, que eres por todo lo que estás precioso, haciendo, Señor, Tú recibas la alabanza y la en la gloria vida de nuestra, cada uno de nosotros. está delante de ti, mi Padre. Señor, por Gracias, todo Señor, gracias. lo que Padre has hecho, soberano Dios, por estar por con todo lo nosotros, que harás. Señor. Gracias porque tú mereces. Y por eso, Señor, hoy todo te el rendimos a honor, ti toda todo la el honor honra y la alabanza, y toda Señor, la de gloria, tus Señor, hijos en este todo el tiempo. mundo, Señor. Y te Venimos decimos, ante ti, Señor, Señor, que te necesitados de amamos, que ti. te adoramos, Queremos rendirte la que eres nuestro alabanza y la Redentor, gloria, que eres Señor. nuestro Señor, A ti, Jesús. el Dios Tú eres Todopoderoso. precioso. A ti sea, Señor, Recibes alabanza y la toda la gloria. a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Amén y amén.
Muy bien, mis hermanos, entonces continuando en esta oportunidad vamos a tener un tiempo de acción de gracias delante del Señor. No solamente pedimos y pedimos, también hay motivos por qué dar gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por nuestros hermanos que se han recuperado y aquellos de sus enfermedades, ¿no? Y aquellos que están en recuperación, que sabemos que el Señor, y así lo sentimos, el Señor sigue cuidando de ellos y les va a ayudar a salir adelante y a estar fortalecidos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que la verdad es un gozo en el Señor y por eso damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por su protección, por su cuidado, por la provisión que Él nos da y que de lo recibido de su mano también podemos dar. Así que voy a pedirle el favor a nuestra hermana Lucinda, nos dirija en esta oración de gratitud al Señor y por todos aquellos hermanos que cumplieron año en el mes pasado, o sea, el mes de agosto, ya entramos a septiembre, por todos los cumpleañeros, también queremos dar gracias a Dios por todos ellos. Con nosotros nuestra hermana Lucinda. Vamos a dar gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y siempre ha estado ahí dirigiéndonos. Padre amado, hoy te damos la honra y la gloria a ti. Seguimos adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Dios. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor Jesús, por tener un Dios tan grande y maravilloso que se compadece de cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo lo que has provisto para nuestras necesidades, por la salud, Señor, que nos has dado, por la salud de aquellos, Señor, que se están recuperando, que se han recuperado. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado allí, Señor. Señor, ayudándole y fortaleciéndole, dando ese ánimo que necesitamos, Señor, en estos tiempos difíciles y creyendo en ti, que cogidos de tu mano, Señor, nunca fracasaremos. Señor, muchas gracias te damos por la provisión diaria. Gracias, Señor, porque tú has provisto de una manera maravillosa para nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida que has dado a aquellas personas que han cumplido años en este mes. Te agradecemos, Señor, porque has estado ahí con ellos, sustentándolos, Señor, animándolos. Y gracias, Señor, porque podemos gozarnos con ellos, Señor, por ese año más que tú le has permitido vivir, Señor, porque tú nos tienes aquí en esta tierra sirviéndote, honrándote, glorificando tu nombre, Señor, hasta el día en que tú quieras, bendito Padre. Gracias, Señor, soberano, te damos en este momento, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque siempre nos sostienes, siempre estás ahí a nuestro lado, Señor, y sigue sosteniendo a aquellas personas, Señor, que confiamos en ti, que esperamos en ti. Gracias, mi Padre, gracias, mi Salvador, por estar siempre cerca con nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Amén y amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor en esta oportunidad y ahora lo vamos a hacer con este hermoso cántico. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. En gloria de su nombre. Pone gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus
son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Amén, amén y amén. Cuán asombrosas son las obras del Señor, maravillosas son las obras de nuestro Dios. Así que seguimos adelante y ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 6, 1 a 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra en este precioso día. Así que vamos a continuar adelante y vamos a orar por el mensaje de la palabra del Señor para que el Señor nos continúe exhortando, guiando, enseñando a través de su santa palabra. Y una vez más le pido a nuestra hermana Lucinda que esté dirigiendo esta oración en este momento. Oremos al Señor. Padre amado, una vez más, te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das en este día, Señor, maravilloso, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra santa, y en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Que sea ella enseñándonos, Señor, en este día, que sea sanando cada herida, que sea purificando cada vida, cada corazón, Señor, que sea ella hablando, Señor, y haciendo la obra maravillosa que tenga que hacer en nuestras vidas, en cada persona que le escucha, Señor. Toma, Señor, a tu siervo, que es poner tu palabra con poder, con autoridad, Señor Jesús, y que siempre
estemos dispuestos a escucharla, a ponerla en práctica y que tu palabra siempre lleva sanidad, lleva ese pan precioso que necesitamos, ese alimento, Señor, que necesitamos cada día para fortalecer nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Mi estimado, Dios les bendiga y entramos en esta parte especial de la palabra del Señor en esta oportunidad en el cual quiero compartir con ustedes o seguir en esta charla sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, mis estimados hermanos, como ya lo hemos visto, este pasaje bíblico está contenido dentro del Sermón del Monte. Y hoy quiero hablar del título La adoración cristiana. El Sermón del Monte, la adoración cristiana. El tema de la adoración cristiana es bastante amplio, pero hoy quiero detenerme en tres aspectos que nos muestra el Sermón del Monte en el texto ya citado. Así que, sin más preámbulo a ello, quiero que nos adentremos en esos tres aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con el desprendimiento de todo lo que se antepone a la comunión con Dios. 2, la comunión con Dios. Y 3, el ayuno como un ejercicio espiritual delante del Señor. Así que vamos a trabajar estos tres aspectos en esta oportunidad y basado en ello, mis estimados hermanos, entonces vamos a estar recibiendo así la palabra del Señor. En este aspecto, el versículos 2 al 4, el Señor nos exhorta a través de su palabra y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Desprendimiento de todo lo que se antepone a la comunión con Dios. Porque a veces hay varias cosas, uno tiene que ver con las riquezas, otro tiene que ver con el egocentrismo, el yo, que son las cosas más predominantes en la vida de cada ser humano, que nos hace creer que somos inclusive muchas veces hasta Dios, que podemos determinar inclusive la vida, que podemos determinar qué es lo que voy a hacer, aún muchas veces hasta algunos retando el propósito de Dios y diciendo que aunque Dios se interponga va a cumplir ese propósito. Eso lo hace un corazón egocéntrico. Y también el hecho de el lucirse, alardear precisamente de aquellas cosas que posee cuando realmente el ser humano no tiene nada en absoluto que no provenga de Dios. Dios nos ha dado todo. Y ese todo está centrado en la vida. Si no tuviésemos vida, entonces no seríamos nada ni tendríamos nada. Por lo tanto, es importante notar que el Señor quiere enseñar a sus discípulos, a aquellos oyentes que estaban en el Sermón del Monte y a la iglesia de nuestro tiempo, también exhortarlos precisamente que hay cosas que se anteponen a la comunión con Dios, a la adoración de Dios. Cuando hablamos de la adoración cristiana, tenemos que pensar precisamente en que ello no solamente se limita a unos cánticos, quizás a un tiempo de oración como tal, que no se limita a tener un tiempo de alabanza, que no se limita a una reunión de los creyentes solamente. Entonces, hay algo más y el Señor está diciendo, la adoración es toda tu vida, toda mi vida. Debe ser una adoración a Dios. Cuando obedezco al Señor estoy adorando su nombre, porque es el reconocimiento de lo que Él es. Con nuestros actos, con nuestras palabras, estamos nosotros precisamente diciendo, Señor, esto eres tú. Cuando nosotros ofrendamos,
Sencillamente estamos reconociendo que nada es nuestro, que aún lo que tenemos, el Señor nos los ha provisto y por ello podemos hacerlo. Y es una manera de expresar nuestra gratitud y nuestra adoración a Dios. Cuando nosotros tenemos salud, y es una manera de llegar ante el Señor con gratitud. Y es una manera de adorar al Señor porque no tuviésemos salud. Realmente si el Señor no estuviera con nosotros, Dios está con nosotros y Dios está con su pueblo. Dios está con la gente, inclusive aún aquellos que no caminan con Él, porque la misericordia de Dios es amplia y dice que hace que llueva sobre buenos y malos, hace que el bueno y malo también coma el pan de cada día. Él lo hace todo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros llegamos a adorarle, expresamos nuestro reconocimiento por lo que Él es precisamente. Y eso es lo que quiere en el Sermón del Monte el Señor resaltar a su iglesia. Desprendimiento. Entonces, pero este desprendimiento tiene dos enemigos que el Señor ataca en este pasaje. Uno de ellos tiene que ver con la publicidad de la ofrenda, es decir, alardear de cuánto podemos dar, de cuánto tengo para dar, inclusive alardear y hasta manipular de cierta manera a que si, porque yo soy el que doy y como doy más que otros, entonces a mí me tienen que pasar ciertas cosas dentro de la comunidad, pasarlas por alto. No, Señor. No tiene que ver con eso. Dice el Señor que si nosotros damos la ofrenda, sea financiera o sea la ofrenda de talento, sea la ofrenda del servicio delante del Señor, esa ofrenda de ese tiempo no debe ser para alardear y quizás decirle a los demás que yo sí lo puedo hacer y que el otro no lo puede hacer, o que el otro sencillamente no quiere hacerlo y yo sí lo puedo hacer, que yo soy más santo que el otro porque lo puedo hacer y el otro no lo puede hacer. En fin, todas esas cosas el Señor dice, no podemos estar dándole publicidad a las ofrendas, es decir, a lo que hacemos para Dios. Lo que hacemos para Dios es para Él, es para adorarle a Él. Si lo hacemos de esa manera, como decía anteriormente, entonces la palabra misma dice que ya tendríamos nuestra recompensa, ya tendríamos nuestra recompensa. El otro enemigo es hacer alarde de lo que da la persona, es hacer alarde de lo que da. No solamente la publicidad para que vean y quizás mostrar, hey, yo sí, sino también el alarde. Y esto parece que le encantaba a los religiosos de su tiempo. Y cuando hablamos de los religiosos de su tiempo, estamos hablando de los fariseos, los saduceos, herodianos, es decir, todos estos grupos religiosos del tiempo de Jesús. Pero hoy también nosotros mismos, aún predicando una palabra sana, de sana doctrina, estando en una comunidad de sana doctrina, nos puede picar precisamente ese, digámoslo en términos muy toscos, el bicho del alarde, el bicho de la publicidad, y podemos caer en el mismo error que los religiosos del tiempo de Jesús. Y el Señor quiere corregir eso en tu vida y en mi vida. Y el Señor quiere que esa ofrenda, que esa adoración sea única y exclusivamente para Él. La segunda cosa que nos dice la palabra tiene que ver con la comunión con Dios. Y está contenido entre los versículos 5 y hasta el 15. Del versículo 5 al 15. No voy a volver a leer el texto bíblico, ya lo hice y yo creo que ustedes tienen ya la Biblia también allí abierta y pueden examinar el texto bíblico, pero ello hace referencia a la oración, comúnmente llamada la oración del Señor o también llamada la oración del Padre Nuestro. ¿Ve? Entonces, basado en ello, vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con la comunión. La oración es comunión con Dios y por eso he llamado este segundo aspecto la comunión con Dios, el orar.
En primer lugar, hay varios aspectos que vamos a mirar y el primer aspecto que estaremos mirando es que en primer lugar el Señor espera que sus hijos oren. Es decir, la comunidad cristiana debe ser una comunidad que ora. Óigase bien, porque la oración crea comunión con Dios, es dialogar, es hablar con Él, es interactuar con Él. Cuando oramos estamos interactuando, nosotros oramos y Él nos responde a través de su palabra. Entonces, cuando estamos orando, estamos precisamente entrando en un diálogo, si pudiéramos decirlo de esta manera, entrando en un diálogo con Dios a través de la oración. Y así que si amamos al Señor, nos debe encantar el hecho de entrar en ese diálogo diario con Él. Cuando nosotros nos enamoramos en los amores de esa juventud, inclusive en cualquier edad, y cuando está ese amor de por medio, la persona hace lo que sea necesario para llegar donde su pareja lo está esperando o el amor de su vida lo está esperando para dialogar. El tiempo como que se detiene. Ojalá así fuera ese amor para con Dios y aún más, porque más que la pareja, más que esa novia o ese novio, es el Señor que nos ha dado la vida, el Todopoderoso, y nuestra disposición debe ser el de estar siempre en comunión con el Señor, de encontrarnos con Él. Dice aquel maravilloso himno de la himnología cristiana, como, como es la oración en el Getsemaní: a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Jesús nos da ejemplo precisamente de cómo pasaba horas, noches inclusive enteras, en un monte, a solas con Dios, a solas con el Padre. Él nos da el ejemplo, Él marca el camino para que usted y yo también tengamos ese tiempo a solas con Él. En esos tiempos Jesús no convidaba a sus discípulos a orar con Él. Él sencillamente iba en una ocasión, en la víspera de su sacrificio, en la cruz del Calvario, donde invita precisamente a los discípulos a orar con Él. Pero cuando Él va y se adelanta un poco para orar en ese silencio y vuelve, encuentra a los discípulos durmiendo. En otra ocasión, antes que eso, inclusive el Señor invitó a 3 de ellos a subir a un monte a orar, y ahí estaba cuando llamamos aquel monte el monte de la transfiguración. Pero aquellos estaban tan cómodos que quisieron crear unas enramadas para no irse de ahí, porque lo que estaban viviendo ahí era algo maravilloso, pero era Jesús quien estaba en su plena gloria allí delante de ellos, y ellos no querían saber más nada de los demás, sino solamente quedarse allí en ese lugar. Y no porque estuvieran acompañando a Jesús realmente en oración. ¿Ve? Entonces, encontramos que nuestro cuerpo, nuestra disciplina de oración no es la mejor muchas veces. Y el Señor a través de ello nos invita. Y lo primero que nos dice: hey, cuando tú ores, ora así. Y nos da entonces las pautas de la oración. En segundo lugar, es ofensivo hacer también alarde de la oración. Es decir, de aquellas personas que inclusive quizás para tratar en el corazón, yo a veces pienso que están tratando de fortalecer o animar a la otra persona a que lo haga como él, aquellos que hacen alarde de que me levanto a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cualquier hora que sea, pero pareciera que si la oración se hace en esos tiempos, como que tiene un mayor grado y todo ello. Pareciera que orar en otros tiempos no fuese suficiente, y no estoy hablando del hecho de orar en las madrugadas. La madrugada, qué lindo poder orar en la madrugada.
Y es hermoso poder centrarse a orar en las madrugadas, antes que salga el alba, como dice la palabra. Qué bueno encontrarse en ese momento a solas con el Señor, en esa intimidad cuando todo está en silencio, cuando todavía todo está en silencio. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, pero el Señor escucha nuestras oraciones en cualquier hora, cualquier momento, cualquier instante y desde cualquier lugar, porque el Señor así se lo dijo también a la mujer samaritana. Vendrán los días en que ya la adoración a Dios no se hará ni en Jerusalén, ni en este pozo o en este monte de los samaritanos, sino que donde quiera que estén esos creyentes limpios de corazón, donde quiera que estén dispuestos a tener ese encuentro a solas con Dios, Dios está ahí. Porque Dios a esos tipos de adoradores dice que busca que le adoren en espíritu y en verdad. El templo para adorar al Dios Padre es Jesucristo. Y Él nos da precisamente ese ejemplo. La oración, en tercer lugar, la oración es comunión secreta con Dios. El Padre nuestro nos enseña eso. Dice, cierra tras ti la puerta, entra. Precisamente, ora a tu papá que está en lo secreto, y Él que te ve en lo secreto te recompensará en público. Déjeme decirle esto. Ninguna oración en público tiene efecto si antes no hemos tenido realmente un encuentro secreto con Dios, es decir, esa comunión secreta con Él. Lo que el salmista habla precisamente en el Salmo número 1, el versículo 2, de esa intimidad constante con Dios, en esa meditación, en ese dialogar, hablar con Dios. Número 4, el que no ora en privado, tampoco debe hacerlo en público, porque para Dios sería hipócrita ese tipo de oraciones. Así que, mi estimado hermano, oremos 10 horas en privado y oremos 5 minutos en público, si es el caso. ¿Ve? Cuando tenemos ese tiempo con Dios en privado, dice que la vida del creyente se llena, se fortalece. Y cuando creamos esa disciplina, el Señor hace que tu vida y mi vida cada día esté fortalecida en Él. Esa es la adoración que agrada a Dios. La adoración del cristiano, aquella que se desprende de todo lo que se antepone a Dios y aquella que entra en comunión directamente con Dios. Hay 3 errores comunes al orar. Uno de ellos tiene que ver con el orar para ser oído. El segundo error tiene que ver con el orar solo palabrerío, cosa que ataca el Señor allí. Y tercero es el orar con pecado en el corazón. Estas 3 cosas precisamente atrancan nuestra comunión con Dios, se anteponen precisamente. Y es lo que en este sermón y en la oración del Padre Nuestro, también el Señor quiere enseñar a su pueblo, que estas 3 cosas tienen que salir de la vida del creyente que quiere entablar una comunión con Dios. Que cada día nosotros nos podamos fortalecer en Él. Que oremos para el Señor, no para ser oído por los demás. Que oremos, no repitiendo palabras, vanas palabrerías. Parece que repetir reflexiones u oraciones. Hay quienes no pueden orar y ahora con el auge de las redes sociales se pegan solamente de unas oraciones que solo palabrerío, que expresan ciertas cosas que aparentemente son bonitas y que de pronto lo son muy hermosas en la experiencia de quien lo hizo. Pero la oración que tú haces a Dios no es la experiencia de otro, es la experiencia tuya con Dios. Es mi experiencia con Dios. Es mi relación con Dios y es tu relación con Dios, no la relación de los demás. Cada cual tiene una relación con Dios. Y en esa experiencia es donde no cabe precisamente el palabrerío, es decir, usar las oraciones escritas
o aquellas reflexiones o aquellas oraciones que precisamente abundan en las redes sociales, como para calmar un poquito el asunto y decir que oramos. No, tengamos un encuentro con Dios cada día, no sé el tiempo. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos lograr esos tiempos. Así que número 6, otro de los aspectos de la oración es que la oración modelo del Señor enseña poner el nombre de Dios, su reino y voluntad antes que las necesidades terrenales de cada uno de nosotros. Esto nos los deja muy claro. A veces usamos la oración precisamente como el medio para doblegar la voluntad de Dios a hacer lo que yo quiero que haga a través de la oración. Hasta nos atrevemos a ordenarle a Dios que haga las cosas. Qué imprudentes somos muchas veces en la oración, no reconociendo que Dios es santo, supremo, creador de todas las cosas. No reconocemos con ello cuando actuamos así que Él ha establecido su reino y que en su reino también hay ciertas cosas que nosotros, como en el caso de la constitución, como cada nación tiene una constitución, el reino de los cielos también tiene una constitución y se llama la Biblia, donde encontramos las pautas para relacionarnos y entrar en comunión con nuestro Rey. Y también nos olvidamos de la voluntad del Creador. Nadie le aconseja qué hacer. Él lo hace porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, es el Señor. Nuestra oración debe ser una oración para dialogar y estar delante del Señor agradecidos con Él. Exponerle, sí, nuestra situación, pero es Dios quien determina el cuándo y el cómo y el dónde el Señor nos va a responder. Y precisamente no porque Dios quiera mantenernos allí a raya con esto, no, es porque el Señor sabe en qué momento es que nosotros lo necesitamos, no en el momento nuestro. Y recuerde una cosa, hay dos tiempos que se manejan en el griego, y es el tiempo crono y el tiempo kairos. El tiempo kairos tiene que ver con el presente continuo, cosa que nuestra lengua no tiene ese tipo de verbos o la manera de expresar de cómo puede estar o existir un presente continuo a la hora de conjugar ese verbo. Nuestros verbos se conjugan básicamente en el pasado, el presente y el futuro, y después vienen los imperfectos, los pretéritos, en fin, todas estas cosas. ¿Ve? Pero en el tiempo kairos dice que es un presente continuo. En otras palabras, es la expresión que nos dice que para Dios siempre es hoy. Hoy. Sencillamente hoy. Lo que nosotros hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, para Dios siempre es hoy. Y es en el tiempo de Dios que se dan las cosas. Así que cuando nosotros reconocemos estos detalles, entramos en una verdadera adoración a Dios, reconociendo su voluntad, reconociendo su reinado y reconociendo que el nombre de Dios es sobre todo nombre. Por último, el tercer aspecto que nos toca el Sermón del Monte y la adoración cristiana tiene que ver con el ayuno. De hecho, hay muchos, como al principio les dije, el tema de la adoración cristiana es bastante amplio, pero el Sermón del Monte toca estos tres aspectos aquí en este pasaje, porque hay otros que los toca dentro del mismo sermón, pero en este pasaje que leímos nos toca estos tres aspectos, y es importante que usted y yo, amado hermano, tengamos en cuenta que el ayuno muchas veces ha sido tergiversado del propósito mismo de él. La verdad, ¿qué es el ayuno? Vemos en este caso que los judíos en su práctica religiosa, y estamos hablando de las religiones del tiempo de Jesús, dice que tenían una práctica equivocada del ayuno, al igual que las ofrendas, al igual que las oraciones. Ellos habían cometido lo mismo con el ayuno. Hacían publicidad y hacían alarde
del ayuno. Y el Señor dice, ese no es el sentido del ayuno. El ayuno es un ejercicio de salud espiritual. El ayuno es la manera de disciplinarnos a orar delante de Dios, a entrar en comunión con Él, en entrar en obediencia a Él. El ayuno no es para doblegar la voluntad de Dios. Muchas veces con una persona enferma terminamos convocando a toda la iglesia, en fin, y vamos a hacer un ayuno y vamos a atacar todo esto. Y tenemos esa percepción equivocada del tema del ayuno. Y el ayuno no es para eso, porque déjeme decirle una cosa, que Dios va a sanar o no a esa persona, ayune o no ayune, porque Dios no se deja manipular. El ayuno nunca puede ser utilizado como manipulación, óigase bien, como una manipulación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es manipulable. Por lo tanto, el ayuno desde la perspectiva del Sermón del Monte es un ejercicio espiritual que nos conlleva precisamente a buscar en intimidad la comunión con Dios, a crecer en ella. Así como aquel que nunca ha ido al gimnasio y comienza a hacer ejercicio, estoy seguro que a los pocos minutos, si soy yo, por supuesto que vamos a caer rendidos porque no estamos acostumbrados a hacer esos ejercicios. Pero en la medida en que vamos yendo y vamos avanzando, un día vamos escalando esos tiempos y vamos a ser capaces de hacer lo que no hacíamos, lo que creíamos no poder hacer. Dios quiere que el ayuno sea ese tiempo de ayuno sea como ese gimnasio donde usted y yo vamos a prepararnos para entrar en comunión con Él, adorarle, servirle, dispuesto de llegar en obediencia a Él. Con el corazón vacío de todas las cosas que a nosotros nos agradan y más bien con el corazón lleno de la voluntad del Padre Celestial. Así que mi estimado hermano y hermana, y cada oyente, donde quiera que esté, déjeme decirle que Dios tiene grandes cosas para su vida a través de una adoración concreta, una adoración desde la perspectiva del Sermón del Monte. Y si nosotros nos ejercitamos en ella, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir a tu familia. Te darás cuenta que el ayuno será un ejercicio interesante y muy especial para el crecimiento espiritual. No es para doblegar la voluntad de Dios. Que la oración no es vana palabrería, sino la experiencia tuya y mía con el Señor. Y que todo lo que hagamos para el Señor, no hagamos alarde de ello ante nadie. Y que solamente nos concentremos humildemente en servir y obedecer al Señor. Esta es la mejor adoración cristiana ante el Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, ante ti estamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, ruego que tu misericordia y tu bondad esté con nosotros y que nos perdone las faltas que hemos cometido muchas veces orando o muchas veces ayunando. Cuando quizás, Señor, hemos confundido el verdadero sentido que ello tiene. Cuando Moisés se alejó, ni siquiera él subió a la montaña y esos 40 días que se le cuenta como ese ayuno, no fue para la transformación del pueblo. Él sencillamente subió y dispuso su vida y su corazón y obedeció al Señor. Y en esos 40 días estuvo en comunión con el Señor. Al igual que Elías, también cuando iba huyendo de sus enemigos. Y entonces está en ese tiempo también, en esa soledad con Dios. No para cambiar la vida de Jezabel,
sino para él entrar en intimidad con Dios, en comunión con Él, porque se sentía débil. De hecho, ya le había solicitado a Dios que le quitara esa carga, que le dejara morir. Así vemos a Jesús marcando también ese paso para nosotros. Cuando Él va a asumir ese ministerio, se retira a estar en comunión primero con el Padre, en esa santa comunión, y allí experimentar, fortalecerse para todo lo que le vendría. Así, Señor, ayúdanos también a nosotros entrar en comunión contigo a través de la oración, del ejercicio del ayuno y de las ofrendas, no solamente financieras, sino de todo el talento y el tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Padre, y en esta hora también delante de ti, queremos orar, Señor. Y quiero interceder delante de tu presencia con la autoridad que me das como pastor en este día, Señor. Por la salud de nuestra hermana Nayibe, Señor. Oramos. Dios, que tu brazo esté allí sobre ella, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre su cuerpo. Y que ella pueda, Señor, levantarse de ese lecho, Señor, con nuevas fuerzas en ti. Y para continuar, Señor, alegrándonos también el corazón a nosotros, porque nos alegramos también en su salud, pero nos entristecemos en su enfermedad. Pero tú tienes el control y tú, Señor, sabes cuándo hacerlo. Rogamos para que tu voluntad sea hecha. Dios, también te rogamos por la recuperación de Yubi, de Mariela, Señor, en todos estos momentos, en estos procedimientos clínicos que han tenido. Rogamos que tu presencia esté con ellos, Señor, que las bendiga, las fortalezca siempre y que puedan estar nuevamente recuperadas en plenitud junto con nosotros, Señor, y poder alegrarnos con ellos también y que ellos también en su salud sean nuestra alegría. Oramos, Padre bendito, por cada uno del personal en salud, aquellos que actúan como médicos, como enfermeros, enfermeras, el personal administrativo de las distintas sedes de salud. Señor, te rogamos por cada uno de ellos, aquellas familias que ya están teniendo ciertos traumas psicológicos a causa de esta pandemia, especialmente del personal de salud. Señor, para que tú, oh Dios mío, obres de una manera especial conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Dios nuestro, oramos también en esta oportunidad por cada uno de los pastores, donde quiera que están, Señor, o estén cada una de nuestras iglesias hermanas en Cristo Jesús, de aquellos, Señor, que proclaman desinteresadamente delante de ti el mensaje, Señor, de tu palabra, que te sirven a ti, Señor, que no sirven a su vientre, sino a ti, Padre. Dios Todopoderoso, bendícelos, guárdalos y ayúdeles a superar todas las dificultades en medio de esta pandemia. Oramos por nuestro sínodo, por nuestro moderador, por nuestro presbiterio, el moderador y todas las personas que le acompañan en el caso del sínodo y en el presbiterio, por todas las personas que acompañamos al moderador también en la administración de tu iglesia a nivel nacional y a nivel regional. Padre, que seas tú, oh Dios, obrando y ayudándonos a salir adelante en medio de todas las situaciones que vivimos como iglesia. Señor Dios Todopoderoso, clamamos a ti por tu gran bondad y misericordia en favor de cada uno de nosotros. Clamamos a ti por el empleo de aquellos que no lo tienen y que inclusive lo perdieron en medio de esta pandemia. Señor, oramos por las finanzas de ellos. Sea, Señor, que tú les proveas un empleo, sea que les proveas el pan diario, Señor, pero no los dejes
pasar vergüenza ni necesidad, Señor. Y porque ellos necesitan llevar el pan a sus casas, a su familia, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre bendito. Oramos en esta oportunidad también por todas aquellas personas enfermas que inclusive no sabemos su nombre, pero que están ahí enfermos y que solicitan esa oración, Señor. Dios, nos unimos con ellos en oración, rogando, Señor, que tu bondad, tu paz esté con cada uno de nosotros y que tu salud, Señor, nos fortalezca y nos permita, Señor, disfrutar de tu misericordia y tu bondad. Ahora, Padre, al concluir esta actividad, Señor, y con la autoridad que me das como pastor, en tu nombre bendigo a cada oyente y a tu iglesia, deseando que la paz, la misericordia, el favor, la salud, el bienestar espiritual, emocional, físico, económico, así como la compañía del Todopoderoso y sus ángeles esté con cada uno de ustedes, ahora y siempre, en el amor de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Y al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Dios les bendiga.